Me interesa mucho poder hacer esta clase que hice presencial con ustedes, pero quiero recordar esto para terminar con una actividad experimental que propone el libro, una pequeña actividad experimental. Bueno, la modalidad ahora es poder presentar las clases así, que ustedes revisen el canal de YouTube que tengo dispuesto para esto. Así que, bueno, vamos a comenzar inmediatamente. Vamos a retomar el tema de los factores que afectan la solubilidad, a pesar que ustedes hicieron una guía, pero tengo la sensación de que esto hay que retomarlo y hacerlo como clase y hacerlo bien. También lo hicimos durante la clase que tuvimos, pero quiero quedarme con esa sensación de que pueden tener todo el conocimiento. Los invito siempre a poder ingresar al Classroom. En este caso, el Classroom de Química de segundo medio esta es la clave para que puedan ingresar y poder seguir trabajando. Vamos a trabajar hoy día, vamos a recordar los contenidos básicos relacionados con las diluciones. Digo recordar porque ya los vimos. Vamos a comprender las características de disoluciones, que también lo vimos, y la solubilidad, y vamos a conocer un poco los factores que afectan la solubilidad. Vamos a trabajar todas estas páginas, 21, 22, 23, 24, 26 y 27 la dejo con rojo, que es una actividad que espero que la voy a retomar para que la hagan ahora. Después 28 y todo el resto de páginas. El texto del estudiante, ustedes pinchan en la presentación que van a tener en el Google Class y van a ir a la página directamente del ministerio y van a abrir el texto del estudiante que está acá. Recordar que las disoluciones son mezclas del tipo homogéneas. Eso es una disolución. La disolución, digamos, la disolución que más se encuentra presente en la naturaleza es el mar, ya que el mar llegan todos los cauces de agua y tiene sales minerales disueltas ahí. Ahora también dentro de las mezclas tenemos las mezclas heterogéneas. Ahora, la combinación entre una mezcla heterogénea y homogénea llegamos a un coloide, como el caso de la mayonesa. Pero a mí no me interesa mucho andar en esto, ni en la suspensión ni en los coloides, porque nosotros lo que nos interesa estudiar son directamente el comportamiento como una mezcla homogénea en una disolución y conocer luego qué es lo que es una mezcla heterogénea para poder diferenciarlo después en algún caso de cuando tenemos una disolución saturada. Me interesa mucho esto. Esto lamentablemente no lo podemos hacer no hay laboratorio en el colegio, pero lo he hecho con agua con sal, pero súper simple, que ustedes lo puedan realizar en su casa. Esto que es cloruro de cobre, si no, claro, cloruro de cobre ahí dice, reemplácelo por sal, mezclen sal con agua. Claramente, el cloruro de sodio que van a usar ustedes, que es la sal común de su casa, es el soluto. El agua es el disolvente. Y una vez que se produce la disolución, obviamente esta disolución tiene un color, porque la sal tiene un color, este color azul celeste. Lo que ocurre es que el cobre que está acá, esa pelotita azul, está rodeada por estas pelotitas azules que son pertenecientes al oxígeno. Y el oxígeno, como ustedes ven acá en la molécula de agua, el oxígeno tiene carga negativa. Y el hidrógeno, las pelotitas blancas, tienen carga positiva. Es por eso que esta carga negativa se atrae con el cobre, ya que cuando el cobre se disocia, se disuelve en agua, mejor dicho, se disocia, se separa en el cloruro de cobre, se separa en iones positivos de cobre y iones negativos, que esta pelotita blanca que está acá, que está rodeada por las pelotitas blancas de la molécula de agua. Recuerden que esta es la molécula de agua, esta que tiene tres pelotitas, H2, dos hidrógenos, esas dos pelotitas blancas, o que el oxígeno debería ser negro, que está malo el color, está mal hecho, pero para el ejemplo igual no sirve. Entonces tener claro que hay una disociación. Esta sal de cobre se disocia, se separa en iones positivos y negativos. Positivos, el cobre rodeado de oxígenos, como se ve acá, esos 4 oxígenos. Negativo, el cloruro o el cloro, que se disocia aquí negativamente, y rodeado con los hidrógenos, que son esos dos hidrógenos que están ahí. Entonces, ¿qué tipo de enlace presenta esta molécula de cloruro de cobre? El cloruro de cobre que está acá, que esta es su fórmula química, esta que está aquí, y de esta manera se une, presenta un enlace de tipo iónico. ¿Por qué hay un enlace iónico? Porque el cobre, que tiene carga más 2, está unido a dos cloros con carga negativa. Entonces es un enlace del tipo iónico. Ahora, después, describan usando la simbología de lo que está sucediendo en la imagen ampliada qué tipo de interacciones que creen que están ocurriendo en el momento de disolver el cloruro de cobre en agua. Vamos a volver atrás. Este tipo de interacción es un tipo de interacción iónica. Ustedes deberían conocer los enlaces de tipo moleculares de acuerdo a lo que vieron anteriormente. Ahora, para que tengamos claro, esto es una interacción, y todo esto quiero que todos tomen bien apunte para que completen esta parte. Corresponde a una interacción del tipo ion dipolo. ¿Qué quiere decir esto? La molécula de agua presenta polaridad
negativa, en el extremo donde está el oxígeno, que es esta pelotita azul, positiva, donde están los hidrógenos, que es esta pelotita blanca. Por lo tanto, es una interacción del tipo ion, porque el cobre es un ion positivo, dipolo, con una molécula que presenta dos polos. Y por el otro lado, el caso del cloruro, que es esta pelotita blanca también, es negativa y presenta una interacción con los extremos positivos, que están ahí esas dos pelotitas blancas, perteneciente, recuerden cómo es la molécula de agua, y que está aquí a la molécula de agua. Por lo tanto, es una interacción ion-dipolo, que es un ion que se disocia, se disuelve e interactúa con el agua, que es una molécula polar y presenta dos polos. Di viene de dos polos, ¿ya? Ahora, y esto me interesa que lo puedan hacer, investiguen más sobre las fuerzas intermoleculares y evalúen su respuesta. Evalúen su respuesta anterior. Identifiquen qué otras fuerzas no tuvieron en cuenta la primera vez que comparen con la respuesta de los grupos. Bueno, como esto no es grupal, lo hacen de manera individual, ¿ya? Y esto lo pueden realizar en el texto, en su texto de estudio. En el texto, en la página, voy a buscar el texto aquí rápidamente. En el texto van a encontrar la información de las moléculas, de los enlaces intermoleculares, ¿ya? Vamos a abrir el libro mientras tanto y entonces yo busco después esa información. Después, recordemos un poco que en las disoluciones está formado por dos componentes: un soluto que se disuelve, mejor dicho, en un disolvente. El soluto está en menor cantidad, el disolvente está en mayor cantidad, mayor proporción, y forman una disolución, ¿ya? Eso es una disolución, nosotros lo conversamos en clase y lo tienen lo tienen en las guías que están en el Classroom. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en una disolución? Si ustedes se dan cuenta, aquí las moléculas de agua rodean, en este caso, esto es cloruro de sodio, lo que yo les pido que hagan en su casa. Rodean a los cubitos, a los cristales de cloruro de sodio, y empiezan a interactuar con el cloruro de sodio. El cloruro de sodio se va separando en iones positivo y negativo. Ahora, si se dan cuenta, aquí este verde está rodeado por la parte blanca de la molécula de agua, que ahora la molécula de agua lo hicieron con blanco y rojo, pero está rodeado de la molécula, la parte blanca, o sea, de la parte positiva. Por lo tanto, la molécula verde representa el cloro, el ion cloruro, que es negativo, como sale información del anión, ¿ya? Y por otro lado, la pelotita azul está rodeada de la parte roja, que representa el oxígeno, que es la parte negativa de la molécula de agua, y está rodeando al ion sodio. Esa pelotita azul representa el sodio. Entonces, una vez que las moléculas de agua disuelven todo, o sea, todas las moléculas de agua interactúan, o la mayor, no digamos todas, pero una vez que las moléculas de agua son capaces de interactuar con todas las moléculas o los iones de esta sal, así como se ve en el ejemplo, es que la sal se disuelve. Si yo tengo más sal, más cristales de sal, más iones disueltos, y las moléculas de agua no interactúan, esos iones no se disuelven, y ahí es donde nosotros vemos que es una mezcla heterogénea y es una disolución sobresaturada, que es un concepto que también lo vimos en algún momento, ¿ya? Entonces aquí llegamos a ese punto. Yo les decía, esta es la disolución insaturada. Bueno, la solubilidad, concepto importante, la solubilidad corresponde a la cantidad de soluto en gramos que están disueltos en 100 gramos de disolvente a una temperatura determinada, ya que yo puedo cambiar con la temperatura la disolución. Dicho esto, niños, tenemos aquí cómo podemos clasificar las disoluciones de acuerdo a la cantidad de soluto que presentan o de acuerdo a la solubilidad. Entonces tenemos insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Insaturadas, si ustedes se dan cuenta, solamente por el color, esta está el color más tenue, un poquito más intenso, y aquí está súper intenso el color, pero si ustedes revisan acá, eso oscuro que se ve en el fondo son cristales de permanganato potasio que no se disolvieron. Por lo tanto, estas dos son mezclas homogéneas, pero esta es una mezcla heterogénea, y es por eso que es una disolución sobresaturada. Insaturada porque aún este disolvente, el agua, tiene capacidad de disolver más soluto, tiene capacidad de disolver más, en este caso es permanganato potasio, se llama de color lila estos cristales. Entonces aquí, en este caso, en el caso que estoy mostrando acá, aquí ya sería una disolución saturada, ya que tiene la máxima capacidad. Si yo agrego más soluto, agrego más permanganato potasio, como en la siguiente imagen, ya no es capaz de disolverlo, por lo tanto se transforma en una disolución sobresaturada, tanto como dice, que debe decir por aquí, es una mezcla heterogénea. ¿Dónde lo dice? No lo veo, pero se los dejo a ustedes para que lo puedan revisar.
factores que afectan la solubilidad, que esto es nuestro también lo vimos pero en mi tema central, esto es lo que me interesa que ustedes sepan como introducción. Tenemos aquí la agitación. Nos vamos a guiar por estos factores de solubilidad, los que dice el libro. Hay otros factores más que son un poco más químicos, pero me interesa que nos centremos en el libro porque en la condición que estamos trabajando hoy solamente podemos guiarnos por el libro. El libro es nuestra base, yo de ahí saco las clases, armo las clases, ustedes lo van revisando. Si no tienen su libro lo descargan, como les dije en las primeras diapositivas, los primeros slides, así que eso es importante que lo tengan, porque va a ser la base para que nosotros podamos trabajar. Vamos a ir trabajando contenidos desde el libro, el contenido y toda la clase yo lo voy a armar desde ahí. Entonces, considerando eso, los factores de solubilidad que están en el libro, uno es la agitación. La agitación es una acción mecánica. La agitación es el movimiento de las partículas. Si yo empiezo a mover las partículas, hay mayor movimiento, mayor cinética de las partículas, por lo tanto eso hace que interactúen de mejor manera con el disolvente. Por lo tanto, hace que se pueda disolver de mejor manera, ¿ya? Esto es importante, que la agitación no aumenta la solubilidad, sino que lo único que hace es, acelerar el proceso de disolución. O sea, eso permite que se disuelva más rápido. No permite que se disuelva más, ¿ya? Ni menos, sino que se disuelva con mayor velocidad. Ahora, un factor que afecta la solubilidad es la temperatura. En la mayoría de las sales, cuando yo disuelvo sales, cristales, sólidos, en agua, y cuando yo aumento la temperatura de disolución, lo que voy a hacer es aumentar la solubilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tengo un vaso a temperatura ambiente 18 grados Celsius y le agrego sal, voy a agregarle una cierta cantidad de sal. Ahora, si yo esa misma cantidad, ese mismo volumen de agua, en vez de estar a temperatura ambiente, lo tengo a temperatura, no sé, a 100 grados, recién el agua hervida, 100 grados sacados de la tetera, llamémoslo así para que lo hagamos más simple, ustedes se dan cuenta que yo puedo aumentar, puedo colocar, puedo agregar más soluto, o sea, va a ser mayor la cantidad de soluto que yo puedo disolver. Y eso básicamente porque las moléculas se van a mover de manera más rápida, empiezan a desplazarse más rápido, por lo tanto permite que se puedan disolver con mayor facilidad y se puedan disolver más. Ahora, esto es súper comprobable. Ustedes cuando se toman un té, se toman un café, se dan cuenta que cuando está caliente su té, cuando está caliente el café, ustedes disuelven el azúcar sin ningún problema. A medida que están tomando el té, el café, se va enfriando la bebida, digamos, y van viendo que en el fondo aparecen cristales, algunos cristales de azúcar. Eso es producto de ¿qué? De que fue disminuyendo la temperatura y a raíz de eso disminuye también la solubilidad, por lo tanto empiezan a aparecer cristales y se transforman en una mezcla sobresaturada y en una mezcla, no una mezcla sobresaturada, palabra técnica, es una disolución sobresaturada y una mezcla heterogénea. Y inicialmente cuando estaba caliente era una mezcla homogénea y una disolución saturada, ¿ya? Ahora, por otro lado, en el caso de los gases, la temperatura hace el efecto contrario. Si yo aumento la temperatura de una disolución gaseosa en un líquido, por ejemplo, si tengo una bebida gaseosa, me sirvo bebida helada, fría, yo tengo la sensación de que tiene gas. Tomo una bebida, siento el gas, pero a medida que ese vaso adquiere la temperatura ambiente, absorbe calor desde el ambiente y se calienta, llamémoslo así, aumenta un poco su temperatura, pierde gas, pierde esta mezcla homogénea, que es el gas con la bebida. Por lo tanto, eso se debe a que al aumentar la temperatura del líquido, lo que produce es que aumente la cinética de los gases. Se mueven los gases con mayor facilidad, por lo tanto, llegan a la superficie del líquido, de la bebida, y al final se escapan hacia la atmósfera, salen, digamos, del sistema del vaso. Es por eso cuando uno toma una bebida que no tiene gas, tiene sensación de que es más dulce. ¿Por qué? Porque hay uno de los componentes que contiene la bebida, que es el gas, que ya no está. Por lo tanto, yo tengo esa sensación de que es más dulce porque solamente estoy tomándome el jarabe de la bebida, que está disuelto en agua. Las bebidas cuando las hacen es un jarabe que se disuelve en un agua que tiene gas, un agua carbonada. Así de simple. Si esa agua carbonada, o si esa bebida, una vez que está hecha la bebida, que está hecha la mezcla, esa bebida pierde gas, está perdiendo una cantidad importante o un ingrediente importante, por eso uno siente ese sabor dulce así como medio desagradable, ¿ya? Otro factor que afecta la solubilidad, en este caso es para los solutos gaseosos que están, como dice aquí, que están disueltos en un líquido, es la presión. Las bebidas, cuando las bebidas están cerradas, selladas, aquí yo tengo un sistema que tiene una alta presión
dentro de la bebida, dentro de cada una de estas bebidas que está cerrada y sellada, hay una alta presión. Por lo tanto, que yo no, es por eso, mejor dicho, que yo no puedo observar las moléculas de gas. Pero el momento que yo destapo una bebida, inmediatamente desde todas las, digamos, desde toda la bebida aparecen burbujas, que son las moléculas de gas que están disueltas. Por lo tanto, es porque yo al destapar disminuyo la presión del sistema internamente que está acá. Y esto, hablar de la presión o entender digamos que hay presión interna es súper simple. Yo destapo y siento la típica salida de gas, y además cuando yo tengo una bebida sellada, una bebida que está sellada, recién comprada, llamémoslo así, nueva, el envase, el recipiente es súper rígido, es duro, producto de esa presión interna. Es por eso cuando yo sirvo la bebida acá, este vaso vamos a ver aquí, hay esa, ¿cómo se llama? Ese desplazamiento del gas, y lo que ocurre es que disminuye la presión, por lo tanto disminuye la presión y por lo tanto se escapa el gas, ¿ya? Y ahora, si yo disminuyo la presión interna, lo que estoy haciendo es que voy a tener que los gases se van a poder escapar desde el líquido que está acá abajo, y por lo tanto va a generar que haya menor cantidad, menor concentración de disolución. Cuando yo aumento la presión, lo que hago es que aumento la cantidad de gases que hay aquí, por lo tanto los gases se van a desplazar, va a haber esta presión que va a mantener los gases ahí retenidos, va a hacer que estén dentro del líquido, y estos gases van a estar moviéndose y desplazándose dentro del líquido. Bueno, y esto es lo que me interesa. Esta actividad vamos a evaluar el efecto de la temperatura y la agitación en la solubilidad. Habilidades: observar, analizar, contribuir. Quiero que esto lo lean muy bien y lo realicen en su casa. Súper simple. Se van a preparar un café con agua caliente y después un café con agua fría. Así de simple. Se lo preparan, lo realizan, completan la actividad en su propio libro, si no lo hacen en su cuaderno, si es que no lo tienen, y me envían una foto del café, la evidencia que lo hicieron, el café, y me envían una foto con esto, completado. Digamos, el 2, la 3, 4, 5 y 6, todo completo, por favor. Y eso, así que espero que estén muy bien, cuídense mucho. Cualquier cosa a través del Google Class me pueden ir comentando, y yo les voy a ir ayudando con sus temas. Así que eso, saludos, cuídense.